Bienvenido a un pedazo de vídeo, seguramente el mejor vídeo de mi canal hasta el momento. Y es que, de verdad, si te quedas te voy a aportar un valor increíble. Vas a poder subir a diamante con la herramienta con la que yo lo he conseguido, ¿de acuerdo? Al final es un sistema que de verdad funciona, que un sistema que podría estar vendiendo por 10 euros perfectamente, pero que no lo hago y que te lo quiero dar de forma gratuita porque de verdad quiero que mejores y que tengas un punto de vista totalmente distinto al que te plantean la mayoría de gente en YouTube, porque es un sistema centrado en ti, centrado en tus errores y que vas a mejorar solo dependiendo de ti, de tu constancia, de tu esfuerzo y de tu dedicación. Porque sí, esto no es una herramienta, no es una varita mágica con la que te la doy y ya automáticamente subes a diamante, a máster, a challenger. No, esto depende totalmente de ti, de las ganas que tengas de subir. Así que dicho esto, vamos, porque te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para de verdad mejorar. Lo primero que quiero que entiendas es que vas a mejorar en el momento en el que dejes de cometer errores. La diferencia entre un diamante y un bronce simplemente es que el diamante comete errores mucho menos frecuentes que el de bronce. A lo mejor un mismo error en diamante lo comete 1 o 2 veces y el bronce lo comete 8 o 9 dependiendo de la partida y del jugador. Pero esto es así. Entonces tú, si estás en bronce, lo que tienes que hacer es cometer el error un número menor de veces para así conseguir subir. Y esto lo tienes que interiorizar de forma automática para no estar pensando todo el rato que ese error no lo tienes que cometer. Y aquí es donde la herramienta entra en juego, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que tenéis que hacer es iros a una partida vuestra, ¿de acuerdo? No me vale que os pongáis a ver una partida del millón, no me vale que os pongáis a ver una partida de Kami, de vuestro amigo, de vuestro vecino, es que esos me dan igual, lo que quiero es que mejoréis vosotros. Y viendo a los demás no se mejora. Entonces, os vais a una partida clasificatoria. En mi caso, la mía última es esta de aquí y ya ha caducado. Entonces, lo que he hecho para el vídeo ha sido coger una de League of Graphs. Esta página de aquí, de la que podéis extraer replays. Lo dicho, coged una clasificatoria vuestra. Esto lo hago para el vídeo porque se han dado así las circunstancias. Entonces os vais a la partida y ponéis el foco en vosotros. Empezáis desde el minuto 0 y encontráis un primer error. Solo uno, no tenéis que mirar 2, 3, no, uno. Le dais a reproducir y en este caso vamos a fijarnos en cuál es el error que comete Ash. Si os fijáis, aquí Nautilus lo hace muy bien, se espera justo cuando va a morir el minion, le lanza el ancla, y aquí ¿qué pasa? Que Ashe, al comerse el hook, Samira lo único que tiene que hacer es lagitearla y llevarse la kill. Miro para allá porque tengo ahí la replay. Entonces, ese es el error que comete Ashe. Se posiciona mal y le cuesta la muerte. Vale, una vez tenemos esto en cuenta, sabemos que no solo pasa una vez en el game, ¿vale? Esto le va a pasar más veces y eso que la Ashe es diamante. No es que esto sea plata, oro, no. Esto es diamante ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a la herramienta que os he preparado. Os la dejo en el enlace de la descripción. Vámonos por aquí y vamos a entrar al Excel que os he preparado. Vale, esto es la herramienta, ¿de acuerdo? Aquí abajo tenéis dos pestañas que es con las que vamos a trabajar y básicamente lo que tenéis que ver es, lo voy a borrar todo para que no os mareéis, para que no os saturéis porque aquí hay muchísima información. Al final la herramienta es muy sencilla, solo tenéis que rellenar los huecos en base a lo que hay. Ponéis la fecha en la que habéis jugado la partida, el campeón que habéis utilizado, el error que habéis cometido, en este caso hemos visto el de Ashe, ¿no? Que sería ese mal posicionamiento. Aquí lo tenemos, mal posicionamiento no es en teamfights, sino que es en fase de líneas. Pero bueno, luego os explicaré cómo podéis poner vuestro error en concreto si no está en la lista esta de aquí. Porque yo os he hecho una lista con los errores de bronce, con los errores de plata, oro y así hasta diamante más comunes. Ojo, esto no quiere decir que un error, por ejemplo, gastar hechizos sin necesidad, que lo he puesto en bronce, no lo cometa mucha gente en oro. Simplemente he visto que en este elo se comete más veces. Perfecto. En este caso vamos a poner como ejemplo que el mal posicionamiento en teamfights es el mal posicionamiento en línea también, ¿no? Lo ha cometido un total de 2 veces en 27 minutos con 26. ¿Qué quiere decir esto? Que Ashe está mejorando. ¿Por qué? Porque vosotros lo que tenéis que pensar es que el error que estéis cometiendo solo lo podéis cometer una vez cada 10 minutos, 2 veces cada 20 minutos y 3 veces cada 30 minutos. En definitiva, solo podéis cometer un error, que es el mismo todo el rato, cada 10 minutos.
Si cometéis más de un error por 10 minutos, ahí no estáis mejorando. Básicamente porque si os morís 6 veces en 20 minutos, cuando subáis al siguiente elo, os vais a morir más veces porque el enemigo sabe cuáles son los puntos clave en los que os va a matar y lo va a tener mucho más sencillo. Entonces pasaréis de morir 6 a 9 veces y la finalidad es que de 6 paséis a 3, a 2 y así progresivamente. Así es como vais a mejorar, enmendando los errores uno a uno y trabajándolos uno a uno. Entonces la diferencia entre la gente que mejora y la que no está aquí, está en la gente que después de una partida lo que hace es mirar los errores que tiene y los intenta mejorar. Después de rellenar esta tabla de aquí, lo que vais a hacer es, os vais a tracking de progreso y decís, hoy es lunes, ¿vale? Os pongo aquí incluso el mes para que lo tengáis más sencillo y lo podáis ver mejor. El lunes, pues como hemos dicho, mal posicionamiento, ¿no? Ese es el aspecto que hemos trabajado, mal posicionamiento. Perfecto. ¿Y qué vais a hacer? Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande para que lo veáis mejor. Y ahí sí que vamos a intentar volver a otra partida, jugarla y posicionarnos mejor. Vamos a suponer que es el siguiente día, hemos jugado otra vez con Kai'Sa y vamos a seguir trabajando el mal posicionamiento. Esta vez pongamos que lo hemos cometido pues 3 veces en 22 minutos. Arrastramos esta pestaña de aquí para que nos dé el resultado y lo que os pone es que sigáis practicando. ¿Por qué os pone que sigáis practicando? Pues por la sencilla razón de que no habéis cometido ese error una vez cada 10 minutos. Así de sencillo. ¿Y cuándo vais a cambiar de error? ¿O cuándo sabréis vosotros que habéis mejorado? Muy sencillo también. Imaginaos que esto lo estáis haciendo todo el rato bien, todo el rato bien, todo el rato bien. Y así hasta 5 veces. Cuando aquí tengáis, vale, este se ha colado, pero cuando aquí tengáis entre 4 y 5 verdes de estás mejorando, quiere decir que ahí de verdad ese error se está sanando, que estás dejando de morir tanto, estás dejando de posicionarte mal y, en definitiva, estás mejorando y puedes subir elo. Y así de sencillo, de verdad, es que solo tenéis que rellenar la tabla, porque ahí es cuando os vais a dar cuenta, cuando vais a ver reflejado que estáis mejorando. Y cuando ya tengáis esos 5 verdes y aquí hayáis dicho, vale, pues es sábado y ya he terminado de completar el mal posicionamiento, puedo cambiar de error, ¿vale? Entonces será domingo y os pondréis a trabajar, por ejemplo, el error de que no estoy controlando bien las oleadas. ¿Qué haréis entonces? Pues en el tracking de errores, cada celda estaréis trabajando donde está falta de control de oleadas de súbditos. Y es así de sencillo. Y de verdad que no tiene más, que es así de simple, pero al igual que es simple, es efectivo. A mí me ha funcionado, me sigue funcionando, llegué hasta diamante 3. Luego sí que es verdad que volví a bajar porque ya no jugaba tanto, os lo digo. También es cuestión de que le echéis horas, pero se mejora así, cogiendo un error y mejorándolo. Y una vez habéis mejorado ese error, aquí diréis, vale, pues he estado trabajando el mal posicionamiento hasta el sábado. Y aquí es donde he conseguido esos 5 verdes, esos 5 estás mejorando. ¿Qué vamos a hacer? Entrar a otra partida, buscar otro error que estemos cometiendo y sanarlo. Pues por ejemplo, vamos a poner que el domingo empezáis a controlar el mal control de oleadas, ¿vale? Entonces aquí todo el rato vendréis y pondréis falta de control de oleadas de súbditos. Y habrá veces que cogeréis y estaréis mejorando y habrá otras que os pondrá seguir practicando. Y ya está, no tiene más. Y ahora por último lo que os quiero explicar es que si no tenéis aquí metido el error que vosotros cometáis en la partida y es otro totalmente distinto, que puede ser, no todos cometemos los mismos fallos, ¿veis? Aquí os he puesto estos 5 de bronce, de plata, de oro, de platino y diamante, pero puede haber más. Os venís al lapicito de aquí abajo, le dais al botón de editar y aquí en la columna de la derecha que os aparece tenéis todos los errores que os he ido poniendo yo. Os venís aquí abajo, me voy a mover un momento con la cámara a ver si me deja, porque si no, no lo vais a ver. Aquí pone añade otro elemento y es tan sencillo como decir lanzarme hacia adelante con el flash y morir. Morir o no sacar la kill o quemar el flash para nada, aplicar a todos y cuando os vengáis a un nuevo elemento bajaréis, bajaréis, bajaréis y el último, ahí lo tenéis, lanzarme hacia adelante con el flash y morir, ¿vale?
Es tan sencillo como eso. Así que de verdad, chavales, si tenéis ganas de mejorar, ganas es tener constancia, dedicación y esfuerzo, como os he dicho antes. Si tenéis esas ganas, utilizad la herramienta, os lo repito, la tenéis abajo en los comentarios, en un enlace, y lo que tendréis que hacer es tan sencillo como veniros aquí a archivo, hacer una copia, y esa copia ya la podréis utilizar, porque si os doy el propio archivo base, lo podéis destrozar y pensad que no le servirá a otro, ¿vale? Así que tendréis que haceros una copia y utilizar el archivo que funciona exactamente igual. Dicho esto, de verdad, espero que subáis un montonazo de elo, espero que vengáis a los comentarios y me lo pongáis y digáis, tal, me ha servido, porque sirve. Simplemente tenéis que hacerme caso y hacer las cosas tal cual os he explicado en el vídeo. Que me dejéis un like porque esto lleva bastante trabajo de pensarlo y de daros un sistema que funcione para subir de elo. Y si te gusta el contenido que traigo, te invito a que te suscribas porque se viene mucho más y por supuesto siempre mejor. Ahora solo queda que pongas esto en práctica y espero verte próximamente en el rango de diamante. Un saludo y hasta la próxima.